Dios le guarde. Bueno, yo diría más bien que para la honra y la gloria de Dios, teníamos el anhelo de predicar el Evangelio y pues comenzamos en Villa Carmen, acabando de llegar de San Cristóbal, que estábamos allí, ¿verdad? Pastoreando en una iglesia, pues nos trasladamos hacia Villa Carmen y viendo que comenzamos allí, no se nos dio el inicio. Mi hermano Fausto y mis hermanos vinieron y exploraron aquí este sector y dijeron que había buena perspectiva para construir templos y casas donde vivir. Y pues llegamos aquí y inmediatamente que iniciamos, ¿verdad? Miramos el sector, vimos este solar y era solamente la parte de aquí arriba, que dijimos, queremos comprar una parte que sea bonita, porque abajo era un hoyo. Entonces compramos esta parte. Luego que compramos esta parte de la iglesia, iniciamos dando los servicios en casa de mi hermana, mi hermano Ramón y Elcita, en esta misma calle, frente al colegio Copra. Ahí estábamos. Ahí iniciamos y pues estábamos ahí, ¿verdad?, laborando con todos los niños del sector, porque no teníamos, ¿verdad?, inicio de personas, adultos, ¿verdad? No habían adultos, solo eran niños. Y nada, yo soy así, yo soy nostálgica, no se preocupen. Bueno, entonces, pues comenzamos dando escuela bíblica, instruyendo a los niños en los caminos del Señor, ayudando en la comunidad, los que hubiese que ayudar, porque esto era bien árida, una tierra, ¿verdad? Que mucho fango, ¿cómo le digo? Era un inicio, pero todos los inicios tienen sus dificultades. Nosotros iniciamos aquí, luego que iniciamos, dando escuela bíblica allí, de vez en cuando veníamos a dar los cultos aquí, ahí arriba, en la explanada, se nos aparecían, wow, muchas dificultades. Porque había un loco que cuando mi esposo comenzaba a predicar, comenzaba a decir, no le crean, ustedes están creyendo eso, y comenzaba a blasfemar contra Dios. Pero nada, seguíamos adelante. Hermano, fue una batalla, esto fue terrible. La gloria para Dios, porque cuando Dios manda, Dios respalda. Eso es correcto. Y así fue nuestro inicio en este lugar. También conseguimos, ¿verdad?, que el primerito que se convirtió en la escuela bíblica fue Leonardo Medina, un niño, wow, ejemplar. Y fue el primero en bautizarse, él y Elisa Jerónimo, que hoy no está en la iglesia, esa jovencita, y luego formaron la sociedad de niños. Y ellos nos ayudaban entonces a recoger los niños en el barrio y ese era un trabajo bien lindo, bien, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, está en el asunto, wow, las cosas, todo sale bien. Bueno, en vista de que nosotros nos trasladamos de Reparto Villa Carmen hacia acá, cuando esos los edificios de vivienda ni existían, eso eran montes. Los edificios, habían algunos allá atrás donde están los invasores, y eso eran llenos de baldíos, de hierba, y eso, y no había, en vivienda no había calle, no existía nada. Después fue que fueron abriendo calles, y nosotros nos encontramos, wow, con pandillas, algo terrible. Eso era que, bueno, comenzamos a pensar, no, pero nosotros con estas niñas caminando por aquí, por esta calle, eso no es posible. Y dijimos, Señor, ayuda. Y nos pusimos en oración. Y de una vez yo siempre le decía a mi esposo, Joaquín, ¿qué usted cree si nosotros nos mudamos al barrio? ¿Y cómo? Dice, ¿y cómo? Yo, no, vamos a hacer lo siguiente. Ramón y Elcita vivían ahí, se habían ido a San Cristóbal,
de nuevo dejar la casita vacía. Y de una vez yo aproveché y le dije a mi esposa y nos pusimos de acuerdo y habilitamos la mitad de la casa y ahí vivíamos. Y luego ya estábamos más fácil para iniciar los cultos aquí. Y también nos libramos del riesgo de que nos violaran nuestras hijas en esa trayectoria. Eso fue así. Bueno, ¿cómo te digo? Nosotros iniciamos allá abajo, en un cuadrito como de algunos 6 metros, 6 por 6 más o menos, y de edificación. Mi hermano Fausto se empeñó en ayudarnos porque no teníamos recursos, pero y Germán, mi hermano, pusieron ellos fueron los primeros en ayudarnos, en darnos los primeros auxilios para nosotros iniciar ahí. Luego que nosotros compráramos el solar con muchas dificultades, porque nosotros salimos de San Cristóbal. Señores, esta es una historia que es algo que es verídico, hemos pasado mucho trabajo, porque de allá salimos y cuando llegamos aquí, no tuvimos apoyo de quien fue nuestro líder anterior, que fue Aurelio Díaz, y Aurelio nos desamparó. Yo tuve que vender un juego de comedor de 6 sillas que tenía para comprar el terreno de arriba, luego el de abajo. Como algunos 5 meses después adquirimos el de abajo y ahí fue donde comenzamos entonces la estructura abajo, con mira todo el tiempo a que la iglesia iba a ser arriba, pero la fe era, verdad, que íbamos a tener un templo grande de calle a calle, y la gloria es para Dios, ¿verdad? Que tuvimos muchas batallas, hubo que romper muchas piedras, tuvimos, ¿verdad?, familia unida con nosotros, como la familia Vargas, la familia Jaque, nuestra hermana Lidia, Carlos, Geraldo, Gumercindo y su papá, y todas esas personas, ¿verdad?, que nos ayudaron a romper piedra, a hacer un trabajo estupendo. Entonces, pues, nosotros pues seguimos laborando con mira, ¿verdad? Porque ya dado un tiempo que la iglesia ya íbamos consiguiendo muchos miembros, se iba llenando, ya la iglesia no cabíamos, eso sí que era pequeña, pero era la misma gloria de Dios derramada en ese lugar. El Espíritu Santo se sentía, ahí danzábamos, yo no sé cómo, pero era una cantidad ya enorme de personas que eso nos ayudó, nos empujó a nosotros pensar que ya teníamos que subir hacia acá arriba. Y la gloria es para Dios, ¿verdad? Que ahí pues hablamos y el concilio nos dio un pequeño aporte para nosotros echar la primera estructura de lo que fue emparejar aquí arriba. Luego que seguimos trabajando y seguimos luchando, ¿verdad? Y haciendo actividades, kermés, hacíamos allí en el parque de Invivienda muchas actividades de kermés, hacíamos viajes, hacíamos ventas, vendíamos boletos. La iglesia toda se enmarcó en conseguir un templo y para la gloria de Dios, gracias a Dios lo logramos. Fue con muchas dificultades, pero gracias a Dios estamos aquí. Es un esfuerzo, todo requiere un esfuerzo y un sacrificio. Si ustedes supieran de dónde nosotros cargábamos la primera cubeta de agua para iniciar este templo, de donde vive la hermana Selene, ese hoyo allá atrás de la escuela, de allá veníamos mi esposo y yo con una cubeta grande, un balde de agua. Y cuando llegamos aquí, señores, ustedes han de creer, venían los policías de Invivienda y nos cobraban dinero para dejarnos construir. Y si no le dábamos, nos botaban el agua, nos llevaban los hierros. Eso era una persecución, porque en ese entonces, ¿verdad?, lo que la gente miraba era que como una estructura así, ¿verdad?, eso era de dinero, que como nosotros no teníamos dinero, decíamos que no teníamos dinero. Y en verdad lo que ellos no sabían era que era la mano de Dios, que obraba a través del esfuerzo y el sacrificio que hacían nuestros hermanos. Y la gloria para Dios, pues comenzamos y se echó el primer nivel, luego el segundo. Cuando estábamos ya en la estructura del segundo nivel para este plato,
pues ahí conseguimos una ayuda. Gracias al Señor, ¿verdad? Que mi hermano Germán, en ese entonces trabajaba en el gobierno de Hipólito Mejía y nos ayudó bastante. Vino una comisión barrial, ¿verdad? Y de parte, ¿verdad? Del gobierno y nos dio, ¿verdad? Para completar, ya teníamos alguito y nos completó lo que nos faltaba para iniciar el plato de esta iglesia. Ha sido largo, pero hemos llegado y lo hemos logrado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y de nuestros hermanos fieles. Así es. Así que Dios bendiga a mi esposo que hoy está en la presencia del Señor. Yo sé que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nuestra familia Morel Enrique y toda la familia de nuestra iglesia. Le damos la gracia por el apoyo que nos han dado. Y vamos a seguir hacia adelante ahora con nuestro nuevo pastor, ¿verdad? Que Amancio Rodríguez, que también se unió a nosotros y esta familia Rodríguez, ¿verdad? Queremos nuestro pastor, su esposa, nuestra hermana Mary, y aquí estamos. Y la gloria es para Dios, ¿verdad? Hemos logrado mucho. Se han logrado los objetivos que no se lograron antes de mi esposo irse, que fueron las compras de la silla y algunos adornos que se han hecho y estructuras nuevas en la iglesia. Y la gloria es para Dios. Queremos nuestro pastor, nuestro hermano Amancio y su esposa y sus hijos. Que Dios los bendiga a ellos y a la junta directiva. Bueno, yo me inicié me convertí en un culto que se celebró donde la hermana Mireya, un culto en los hogares, que en ese tiempo se llevaban esos cultos toda la semana, un día a la semana, y a mí me invitó la hermana María Altagracia Budet, me invitaba siempre a la iglesia, y yo siempre le ponía excusa, pero ese día yo fui al culto. Cuando fui allí al culto, pues la mayoría de las personas pensaban que ya yo era cristiana. Y allí donde la hermana Mireya Espinal, pues allí yo me convertí cuando me hicieron el llamado y ahí fue que yo comencé como cristiana. Luego de ahí, seguí yendo a la iglesia. La hermana Miriam y el pastor Joaquín Enrique siempre me daban seguimiento, siempre iban a mi casa. La hermana Elba, que era la presidenta de las damas, siempre me visitaba también. Ellos siempre me daban seguimientos a mí, a mi familia, ¿verdad? En aquellos tiempos. Nosotros como familia comenzamos luego a asistir a las iglesias y lo primero que se convirtieron fueron mis hijos y luego me convertí yo y mi esposo, con la salvedad de que la primera que se bautizó fui yo en la casa. Yo fui la primera que me bauticé del grupo de mi casa. Así fue que yo inicié en Templo Belén. Cuando la iglesia estaba pequeña, en la parte de abajo, hicieron elecciones para elegir los maestros de escuela bíblica y yo fui electa para dar clase de escuela bíblica de adultos. Duré un año dando clase de escuela bíblica de adultos. Luego me desempeñé, luego María Altagracia Budet fue presidenta de las damas. Yo trabajé junto con ellas como vicepresidenta y en otras elecciones fue elegida en diferentes cargos como secretaria, tesoreras, sucesivamente. Bueno, trabajábamos unidos, ayudando a nuestro pastor, porque además de diaconisa, yo fui por muchos años secretaria general de la iglesia y trabajaba con mi pastor, de ahí con él,
y fue una experiencia muy bonita en la cual yo aprendí bastante y, y amaba mucho a mi pastor porque él tenía mucha paciencia conmigo. En los primeros años, como nueva que yo era, él me fue ayudando, me fue enseñando y aprendí y nada, aprendí bastante. Ah, me gustaba mucho trabajar como secretaria general y también como diaconisa, porque es muy bueno uno trabajar para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca, para la organización de la iglesia. Es muy importante, como cristianos que somos, tratar de crecer y yo crecí en ese entonces como miembro de esta iglesia. Sí, al lado del pastor. Crecí bastante. Pastor Joaquín Enrique, en aquel entonces. Luego, ¿verdad? Seguimos trabajando, seguimos creciendo, ¿verdad? Trabajando. Luego también se integraron nuevos hermanos a la junta directiva. Entró la hermana Digna. Luego después entraron los hermanos que están ya ahora, ¿verdad? El hermano Daninson, el hermano Netalí y, y el grupo que estamos, el hermano Ángel, eh, el hermano Carlos Jonathan Duvergé y todo, ¿verdad? Que el grupo que ayudamos al pastor que está ahora, el hermano Amancio, que le amamos bastante, tratamos de ayudarle lo más que podamos, pero tenemos que ayudarle aún más, porque él necesita más ayuda de nuestro lado. Así que nosotros nos preocupemos por ayudarle más, para que él trabaje menos, porque trabaja demasiado. Que Dios nos ayude a que podamos ayudarle, porque él se ha esforzado bastante para que la iglesia siga hacia adelante. Él es un varón de Dios muy esforzado. Y nada, también tenemos el hermano López con nosotros también trabajando, que es un hermano que al lado hace un tremendo trabajo, al lado del pastor. Todos tratamos de ayudarle lo más, todo lo que está a nuestro alcance, pero debemos de esforzarnos un poco más para que el trabajo sea mejor. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Pues bien, mi llegada a la iglesia fue en el año 1994. Mi esposa y yo regresamos de Caracas, Venezuela. Llegamos con Manuel, estaba pequeño, tenía aproximadamente 4 años. Y llegamos a vivir aquí, a la calle Segunda, donde actualmente vivimos. Y ahí pues prácticamente no teníamos donde congregarnos, pero nuestra hermana Miriam y el pastor Joaquín Enrique comenzaron a darnos seguimiento, a invitarnos a la iglesia. Y bueno, vinimos una vez, después nos quedamos en casa. Nuestra hermana Miriam volvió otra vez, volvió el pastor, y así sucesivamente hasta que logramos venir una vez y ya pues definitivamente nos quedamos ahí con la iglesia, donde realmente era algo allí muy pequeño, abajo. Prácticamente era un cuadrito lo que había ahí. Ahí estábamos, pero sí puedo decirle que éramos un grupito en ese entonces, muy pequeño, pero era algo maravilloso porque había una unidad tremenda, hermano, y ahí se sentía un poder extraordinario. La gloria de Dios se manifestaba constantemente ahí en ese lugar, y de verdad que de ahí en adelante fue que arrancamos. Sí, bueno, recuerdo que al haber pocas personas, las damas empezaron primero, y al haber pocos caballeros, pues no había sociedad de caballeros. Y luego, pues, el pastor decidió formar lo que se llama una sociedad de caballeros en ese entonces. Y
me recuerdo que yo dije, bueno, de repente a mí es que me quieren poner. Yo me voy a quedar en mi casa ese día. Pero el hermano Brígido Enrique me manda a decir, el hermano Ángel, que cuidado si deja de venir hoy. Yo dije, ya, esto es. Pues bueno, vine y realmente me eligieron ahí para presidente de Caballero. Éramos pocos, pero sí estábamos unidos. Había una muy bonita unidad entre todos. Empezamos poco y recuerdo que el número fue aumentando poco a poco y fuimos creciendo ahí al paso hasta que Dios nos ha ayudado y todavía seguimos aquí, y donde gracias a Dios ha habido un crecimiento muy bueno. ¿Recuerda algunos caballeros? Bueno, sí, recuerdo algunos caballeros. Recuerdo al hermano, estaba allí el hermano Fausto Crespo, estaba el hermano Gumecindo Pérez, el hermano Domingo Herrera, y ahí entre otros habíamos unos cuantos, Dionisio, sí, el hermano Ramón Cueva, el hermano Carlos Duvergé, y habíamos unos cuantos más, que realmente ahora no recuerdo muy bien, pero habíamos unos cuantos. Bueno, mis palabras para lo que vienen y para lo que están es que realmente mantengamos esa unidad que había en el principio. Aquí pues había una unidad, óigase, extraordinaria, como le dije al principio. Ojalá que eso se mantenga, mis amados, porque es lo más importante, el amarnos los unos a los otros. Y sabemos, mis amados, que esta casa solamente tiene un dueño, que se llama Cristo. Esta casa, aquí caben todos los que quieran venir, ¿verdad?, a buscar unas palabras de ayuda, de aliento, un consejo, una exhortación y sobre todo la salvación del alma. Yo espero que aquí todos pues nos sintamos bien, porque amamos al pastor que tenemos, que Dios lo bendiga y Dios lo guarde, porque es un hombre que se ha esforzado en el trabajo, no tiene límite para trabajar, y está dispuesto a ayudarnos a cada uno, y al que viene, al que no ha venido todavía. A la puerta de esta iglesia están abiertas para toda invimosa y todo aquel que quiera venir a buscar la salvación de su alma. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Bueno, yo vivía en los Trinitarios. Luego compramos un solar aquí, y como el hermano pastor Joaquín Enríquez había comprado un solar aquí también con fines de hacer un templo, y su esposa Miriam, nosotros pues comenzamos a visitar la iglesia de Dios mientras esto se reiniciaba. Luego que ellos comenzaron a trabajar en este sector, nosotros pues hicimos una casita aquí en el solar que ya teníamos, y luego nos mudamos. Entonces comenzamos a visitar con ellos. Después la iglesia fue creciendo. Ellos comenzaron en una casita por ahí donde una hermana, por cierto, donde la hermana Elcita. Luego comenzaron a hacer su templo, y nosotros pues comenzamos a ayudarlo.
Luego que se hizo el templo, un templo pequeño, ¿verdad? Ya nos íbamos reuniendo, ahí ya se iba añadiendo la gente, hermana Lidia, otros hermanos, hermana Maggi, y así pues ya habíamos un buen grupito. Después que ya teníamos un grupito, ellos decidieron formar la sociedad. Entonces ahí me pusieron a mí como presidenta de las damas. Ya teníamos un buen numerito de damas. No voy a mencionar muchos nombres porque, ¿verdad? No recuerdo bien, pero habíamos muchas damas. Entonces, estábamos trabajando, yo salía con las hermanas a trabajar. La hermana Lidia era una de mis contrincantes de trabajo, la hermana Maggi, y salíamos por el sector. Comenzamos a ganarnos más damas, más gente, y era un trabajo muy bonito. Yo estaba muy contenta porque una de las cosas era que yo nunca quería salir de Templo Belén, porque me enamoré de Templo Belén y le cogí un amor tremendo. Y también a los hermanos, porque yo tengo algo que cuando estoy en una iglesia, yo como que me enamoro de los hermanos, ¿me entiendes? Me enamoro de ellos, como que siento ese amor por ellos, tanto hembra como varón, viceversa. Gloria a Jesús. Luego de pasando un tiempo, me pusieron de tesorera general de la iglesia. Y yo desempeñaba mi trabajo muy bonito. La iglesia pues iba en crecimiento. Y así trabajábamos. Los hermanos pues estaban muy contentos con el trabajo y con el trabajo que yo desempeñaba como presidenta de las damas. Cada vez que nos faltaba una dama, pues la observábamos y las mismas hermanas decían, hermana Elba, hay una necesidad allí, hay una hermana allí que hay que visitarla, pues vamos para allá, tenemos que movernos aquí, movernos allí. Nos movíamos, ya usted sabe cómo manda Dios. Hermano, todas las cosas que acontecen, todo vienen por Dios. Y cuando acontecen las cosas que vienen de parte de Dios, todo sigue en bendición y en crecimiento. Porque esta obra ha seguido en crecimiento. Se ha levantado obra. Y a la llegada del pastor Amancio Rodríguez, ha caído de bendición. Los hermanos pues se lo quieren mucho. Y arduamente él se ha esforzado, han levantado obra y la iglesia está en crecimiento. Y la iglesia está en bendición. Y siguen hacia adelante porque ha habido muchos cambios que Dios se ha agradado de todo lo que se ha hecho. Hermanos y hermanas en Cristo. Este es su hermano Leonardo Medina. Es para mí un gran gozo poder comunicarme con todos ustedes por medio de este video. Es cierto, estoy lejos del país, pero siempre llevo esta iglesia, mi iglesia, Templo Belén, en un lugar especial de mi mente y corazón, donde quiera que estoy. En Templo Belén yo tengo un título para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, y es de ser el primer miembro de la iglesia.
En 1992 acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, luego de que mis padres espirituales, mi amado pastor Joaquín Enríquez, que ahora está en el cielo luego de haber peleado la buena batalla y acabado la carrera, y también mi pastora Miriam Enríquez, que aún sigue con nosotros, luego que ellos hicieran el primer servicio en un solar vacío que hoy es Templo Belén, un templo, y la que fuera mi iglesia por mis primeros 18 años de mi vida en Cristo. ¿Cómo fue mi crecimiento espiritual? Mi vida cristiana nació en Templo Belén, creció y también maduró en esta maravillosa iglesia del Señor. Fui doctrinado por mi amado pastor Joaquín y luego bautizado. Y me acuerdo de todas las constantes actividades que hacíamos en la iglesia, cosas como muchos estudios bíblicos, oración, retiros, ayunos. Todas esas actividades fueron instrumentos para que yo creciera en mi andar con Cristo, y todos los demás hermanos también. Una de las actividades que hacíamos frecuentemente en la sociedad de jóvenes en esos tiempos eran debates bíblicos. Y por medio de esos debates la iglesia se edificaba mucho, hermanos, y aprendimos mucha Biblia, muchos conceptos teológicos en nuestros primeros años de seguir a Cristo por medio de esos debates en esa joven iglesia. Lamentablemente eso no se realiza muy frecuentemente los debates ya, pero a mí me encantaban cuando hacíamos esos debates bíblicos en mi tiempo de juventud. Tomábamos un libro de la Biblia, hacíamos dos grupos que competían haciéndose preguntas unos al otro. Por supuesto, el que respondía más ganaba. Era un ejercicio divertido y también muy estimulante para aprender la palabra. Éramos una sociedad de jóvenes muy unida. Algunos nombres que me vienen a la mente ahora de todos esos jóvenes de ese tiempo: por supuesto, mi hermano David Enríquez, Víctor Hinoa, Janet Enríquez, Alexis, Elvin, Villaniris, Josué, Marcos, Joselo, Gabriel, Juan Carlos y muchos más, muchos otros jóvenes. Compartimos muchos momentos agradables. Aparte de estudiar mucho la Biblia y orar, ayunar, entre otras muchas cosas, también nos gozábamos en Dios sanamente. Y una de las cosas que hacíamos todos los diciembres eran unas famosas serenatas, donde los jóvenes y algunos caballeros nos reuníamos e íbamos de casa en casa de madrugada con güira, tambora, panderos, y nos poníamos en las ventanas de las casas de los hermanos y comenzábamos a cantar. Muchas veces amanecíamos los 24, 25, 31 de diciembre alabando a Dios de casa en casa, y hacíamos que los hermanos se levantaran de sus camas y se unieran a alabar a Dios, y luego seguíamos a otras casas. Mi hermano Gerardo nos acompañaba en la guitarra. Muy buenos recuerdos aquellos. Algo que me encanta es la escuela dominical, y me acuerdo mucho de eso. Amaba y amo la escuela bíblica. Todos los domingos en la mañana. Mi primer maestro en ese entonces fue David Enrique, en los años 1990 y algo. Más adelante yo me convertí en el maestro de la escuela bíblica de los jóvenes por muchos años, y también presidente de la sociedad de jóvenes por varios años. Usábamos el expositor bíblico, el libro que en ese entonces se usaba en las escuelas bíblicas. Fue de gran bendición. Debatíamos y escudriñábamos minuciosamente las escrituras, usando como guía ese libro. Dios es bueno. A todos los recuerdo con muchísimo cariño. Les amo mucho a todos, y quiero saludar otra vez a mi pastora Miriam,
al pastor Amancio, a mi hermano Ángel Gómez, mi hermana Pilar, que por cierto le mandé un saludo muy especial con su hijo, y mi hermano Emmanuel, cuando nos encontramos en la Convención de Asamblea de Iglesias Cristianas Unidas aquí en Nueva York, el mes pasado, en junio del 2019. Yo estuve el último día, tuve el privilegio, por la gracia de Dios, de predicar ese último día en la convención, y ahí pues me encontré con Emmanuel, así que le mandé muchos saludos a ustedes. Fue un gran gozo encontrarme a un joven de Templo Belén en la convención en Nueva York. También muchos saludos a David, mi hermano David Enríquez, mi hermana Elba, Gerardo, mi hermana Maggi, Budé, Eucadia, toda la preciosa familia Duvergé también le mando saludos. La familia Herrera le mando muchos saludos. Y por supuesto a mi doble hermano Danielson Medina, que es mi hermano en la carne y espiritual. Y también quiero saludar a mi cuñada Berenice. En fin, a todos les saludo y les amo mucho en el amor de Cristo. Finalmente, quiero felicitar de todo corazón mi iglesia, Templo Belén, en su 27 aniversario. Que Dios siga prosperándonos en todo, principalmente en lo espiritual. Sigamos aferrados a la inerrante y santa palabra de Dios, aferrados a la sana doctrina. Y como decía mi amado pastor Joaquín Enríquez cuando citaba Primera de Corintios frecuentemente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos a todos. Les amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones. Sí, pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy la hermana Paulina Morel de Enrique, viuda Enrique, cariñosamente Miriam, y soy Templo Belén. Dios le bendiga. Soy Lidia Jaque y soy Templo Belén. Yo soy Ángel Gómez y soy parte de Templo Belén. Soy Elba María Gómez de Enríquez y soy Templo Belén.